Sal y cubre la puerta trasera. Atrapa a cualquiera que salga. Hola, Barry. Hace tanto que no nos veíamos. Vengo a ver a tu jefe. Dile que necesito hablar con él. No creo que quiera verlo, señor. Está ocupado en este momento. Escucha, Barry. Sabes bien por qué estoy aquí. Dile a esa rata asquerosa que tienes por jefe que si sabe lo que le conviene, va a recibirme y decirme todo lo que sabe sobre el protocolo. ¡Alto allí! ¡Policía de East City! Clemsy, sabandija asquerosa. Espero que no estuvieras escapando de mí. ¡Oh, por favor, Jones! ¡Déjame ir! Esto es mucho más grande de lo que piensas. Está involucrada de gente muy poderosa, que no dudará en eliminar a quien se interponga en su camino. Y yo no quiero ser uno de ellos, hermano. Lo lamento, Clemsy, pero eso a mí no me importa. Si no quieres hablar aquí, lo harás en la jefatura. ¡Demonios! Hola de nuevo. ¡Te tengo, maldito! ¡Ah! ¡Muévete, novato! ¿Y ahora qué hacemos? Están atrapados. ¿No deberíamos ir tras ellos? 19 Sergeant Central. 19 Sergeant. Van muy adelante. Unidad 14 en persecución de un sospechoso de homicidio. ¡Ah! Tranquilízate, chico. ¿Acaso quieres matarnos? ¡No podemos dejar que se nos escapen! ¡Vamos! ¡Alcánzame si puedes! Dime para quién trabajas. Dime para qué quieren el Protorion. ¡Ay, idiota! Caíste. Parece que este es el final de Sombra Gris. ¿Qué carajos pasó aquí? ¡No! ¡Llegamos tarde! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Tranquilízate. Cuando llegué estabas tirado en el callejón de al lado. Te traje a mi departamento con ayuda de los vecinos y te curé. Pero tú, ¿quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Cómo? ¡Ah! Ya te dije que te calmes o se te va a volver a abrir la herida. Mi nombre es Rebeca. Este es mi departamento. Como ya te dije. Ahora recuéstate o no mejorarás. Una gran noticia para E-City. Hace unos momentos el presidente de Energy Corp, Daniel S. Johnson, y el gobernador de East State, Richard J. Stone, firmaron un contrato para que Energy Corp abra una planta de Protorion autosuficiente y completamente automatizada en E-City, la cual alimentaría a todo el estado. Esta es una gran noticia para esta gran ciudad, pero ahora escuchemos un poco de lo que se dijo en conferencia. Este acuerdo se hizo para beneficiar a los habitantes de E-City, después de lo que sucedió con el suministro de energía debido a los deplorables actos del Dr. Holland. E-City sufrió un apagón que perjudicó a las familias y trabajadores de la ciudad, así que esperamos que esta planta solucione los problemas y reduzca la dependencia para con Capital City. Así que ya lo oyeron, habrá una planta de Protorion en esta gran ciudad. Se reporta que se usarán unas instalaciones al norte de la ciudad y que, a más tardar en una semana, llegará el Protorion a las instalaciones. Los detalles no se hicieron públicos por seguridad. Ah, veo que ya te despertaste. ¿Quieres desayunar? Hay huevos, pan y café en la cocina. Come lo que quieras. Yo tengo que salir un momento, pero no me tardaré. Espera, ¿por qué me estás ayudando? No me conoces y no obtienes nada. Porque necesitabas ayuda. Así de simple. Lo siento, pero de verdad tengo que irme.
Ah, oye, por cierto, ¿cuál es tu nombre? Nathan. Ok, adiós, Nathan. Espera, ahora vuelvo. ¿El asesino escapó? Sí, escapó, pero hay algo mucho más importante que tengo que decirte. ¿Supiste lo de la planta de Praetorian? Pues el Praetorian llegará mañana en el tren de carga, y un informante me dijo que lo atacarán. De seguro ahí estará ese asesino a sueldo. Será la oportunidad para atraparlo y descubrir quién lo contrató. Señor Jones, aquí está. ¿Qué estaba haciendo? Estaba hablando con Sombra Gris, ¿verdad? ¿Nos ayudará con lo de mañana? Porque yo sé, y muchos en la jefatura, que usted habla con él. ¡Shh! ¡Cállate! Sí estará ahí, pero no se lo vayas a decir a nadie. Muy bien, listos, muchachos. Aquí está. ¿En serio creíste que sería tan fácil, Sombra Gris? Nos vemos, amigo. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Maldito idiota, te estoy salvando la vida. Todo salió según lo planeado. Del desastre se le culpará a la Sombra Gris. Ese estúpido detective volvió a quedar mal y sobre todo, ahora la ciudad tendrá que recurrir a mis servicios de transporte para el nuevo cargamento de Praetorian. Pero, ¿no cree que está subestimando a este Sombra Gris? Porque le aseguro que él no se va a quedar de manos atadas. Va a seguir investigando hasta encontrarlo. Lo sé. Por eso acudí a alguien que nos va a ayudar con ese problemita. Te presento a Sebastian Stack, el general Stack, como él prefiere que lo llamen. Él nos ayudará con el problemita llamado Sombra Gris. ¿Tú? Tú no podrías ayudarnos ni con una mosca. Cálmate, chico. Stack tiene más recursos de los que te imaginas y le rinde cuentas a gente muy poderosa. Ya verás que será de gran ayuda. Babayushtu Kalakastabas Quebrayo. Así es, esto es 97.4 Radio E-City. Audio escuchas, la ciudad ha recurrido a Transportes Lord para asegurarse de que el siguiente cargamento de Praetorian llegue a E-City sin inconvenientes, después de la tragedia sucedida en el tren, donde hubo varios heridos debido a la destrucción de las vías, casi llegando a E-City. Aunque no haya ninguna prueba de la existencia de Sombra Gris, el pensamiento general es que él fue el único responsable de la tragedia. En otras noticias, Lo que nos faltaba. Ahora Lord también está involucrado en esto. Esto cada vez se pone más difícil. ¿pero de qué habla Detective Jones? Lo de Lord es algo bueno. Transportes Lord se encarga de todo el transporte en la ciudad. Autobuses, taxis, el subterráneo. El Praetorian llegará a la nueva planta y podrán terminarla. Y por fin dejaremos de depender de Capital City para el suministro de electricidad. Tal vez esto sea el principio del crecimiento de E-City. Te voy a detener justo ahí, novato. Te diré la verdad sobre Lord. Él es el jefe del crimen organizado en esta ciudad. Transportes Lord solo es una fachada. Prostitución, tráfico de armas, de drogas, todo eso pasa por sus manos. Esos son sus verdaderos ingresos, sin mencionar su sociedad con Babyface. Lo que significa que Babyface también está metido en esto. Pero, ¿qué obtiene Babyface de la planta protoeléctrica en East City? Eso es lo que tenemos que averiguar, novato. Si usted lo dice, señor. Y si sabe tanto como presume, ¿dónde vamos a empezar? En el lugar donde está la nómina más grande de Lord, la jefatura de policía. Este fue el nuevo número de Phone World Comics. Espero que hayan disfrutado del video. Si así fue, denle like y comenten. Si quieren estar al pendiente de más contenido del canal, suscríbanse y activen la campanita. También pueden seguir a Phone World Comics en sus redes sociales que aparecen en la descripción del video. Esperen el siguiente número muy pronto.